Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al espacio de la ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. Hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de ciberdelincuencia. Esta pasada semana leíamos sobre la detención del que se ha considerado el mayor ciberestafador de la historia digital de España. Los medios de comunicación se han hecho amplio eco, y lo merece, obviamente, por la magnitud de sus estafas, una red que presuntamente dirigía y los métodos de extorsión que empleaba. Sin duda alguna, una noticia que ha conmovido a la sociedad. Pero ojo, cada día de estos sucesos, pero quizás con menor magnitud, pero muy nocivas para las personas y para las empresas, como digo, cada día pasan y con mucha frecuencia. Pero vamos a hablar largo y tendido, con la ayuda de nuestros dos especialistas de cabecera, Mónica Valle y Pablo San Emeterio, del caso de la semana, del caso del mes, del caso del año, del caso de Lupin. Mónica, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vosotros como especialistas que sois en ciberseguridad, ¿os habéis quedado sorprendidos? ¿No os ha sorprendido? ¿Cómo habéis enfocado esta noticia? Bueno, que ha acaparado titulares, aperturas de telediario, programas de radio. Pues la verdad es que me quedé sorprendido, sobre todo por las cantidades, digamos, del mes, que salen bastante altas, y sobre todo por la operación y la captura. Es una cosa que hay que agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hayan conseguido capturar y detener a un estafador de la red. La historia, desde luego, da para un guión de una serie que ahora están tan de moda, porque, desde luego, y lo vamos a comentar largo y tendido, el delincuente en este caso lo tenía todo muy bien hilado, sabía lo que hacía y utilizaba los medios digitales, que es lo que decimos todas las semanas, ¿no? Que, bueno, es un medio más para cometer esos delitos, pero por suerte, como bien decía Pablo, pues tenemos especialistas que trabajan muy duro para dar con ellos, y esta ha sido pues una operación satisfactoria en ese sentido. Pues precisamente con los encargados de velar por nuestra seguridad y de perseguir, como ha sido el caso, estas acciones como las presuntamente cometidas por Lupin, va a estar con nosotros, y enseguida le vamos a saludar, el comandante Óscar de la Cruz. Él es el jefe de operaciones del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha sido el responsable en la unidad, responsable de poner fin a las andanzas de este presunto delincuente. Bueno, pues de todos estos efectos, de cómo se ha producido esta operación, de cómo se ha llegado a esta circunstancia, de cómo prevenirnos frente a situaciones como esta, vamos a hablar, como digo, con nuestro invitado, y luego posteriormente también lo haremos con dos especialistas del área de la ciberseguridad, como son de Fortinet y de Sophos, Alejandro Reyeros e Iván Mateos. Con ellos, además de comentar estas y otras noticias, hablaremos de las recomendaciones, ojo, de cara al verano, y de cómo ha ido de momento lo que llevamos de mitad de año, de mitad de 2019, el tema de la ciberseguridad. Por supuesto que luego haremos un repaso por las noticias con los especialistas de OnRetrieval. Pero bueno, os hemos contado más o menos el objeto de nuestro programa. Es Mónica Valle la que hoy nos va a ayudar a profundizar un poco más con su reflexión editorial, pues este tiempo que nos ha tocado vivir. El robo o la estafa no son delitos nuevos, ni mucho menos. Lamentablemente, siempre ha habido personas que prefieren vivir del esfuerzo de los demás. Hasta la llegada de Internet, por lo menos, estos amigos de lo ajeno tenían que poner en riesgo su pellejo para llevar a cabo sus fechorías. Sin embargo, los delincuentes digitales pueden estafar a distancia las 24 horas del día, desde la comodidad de su sofá o de la habitación de su hotel, como en el caso de Lupin. Una auténtica historia de cacos y ladrones digna de una novela que toma su nombre de Arsenio Lupin, el ladrón de guante blanco de las novelas de detectives de Maurice Leblanc. Y es que precisamente desde un hotel en Madrid el susodicho preparaba una estafa de 1 millón de euros que quería hacer coincidir con el próximo Black Friday en noviembre. El ciberdelincuente más buscado en España era un leonés de 23 años que vivía de hotel en hotel para evitar su detención y que incluso llegó a suplantar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que finalmente lo detuvo.
Por el camino, llegó a estafar a miles de personas a través de páginas web fraudulentas y a tener unos ingresos de hasta 300.000 euros al mes. No es la primera vez que se detiene en España un sujeto de estas características. Hace poco más de un año, en marzo de 2018, se detenía en Alicante a un ucraniano de 34 años. Era el cerebro de Carbanak, la que se puede considerar hasta ahora la mayor ciberbanda de la historia. Habrían podido robar unos 10.000 millones de dólares de más de un centenar de instituciones bancarias de todo el mundo. Nuestro Lupin no tenía esos grandes conocimientos informáticos, sus estafas se basaban en el fraude, pero los métodos de Carbanak sí eran sofisticados técnicamente. A través de un software malicioso conseguían controlar cajeros automáticos, básicamente presionando una tecla desde su ordenador en Alicante. Un cajero de Rusia empezaba a escupir dinero. Y es que en Internet, como ya sabemos, no hay fronteras, algo que juega en favor de este tipo de cibermafias. Y además, como se puede ver, la imaginación de este tipo de cibercriminales es muy grande, como también lo es la de las autoridades e investigadores que los persiguen. Afortunadamente, en nuestro país contamos con esos grandes especialistas que trabajan sin descanso para mantener la red libre de este tipo de estafadores y delincuentes. Desde aquí, nuestra enhorabuena y enorme el agradecimiento por estar siempre ahí, al igual que ellos, las 24 horas del día. Lo vamos a hacer personalmente. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues es momento, por supuesto, de realizar nuestro repaso habitual a la actualidad del sector y hoy con los especialistas de OnRetrieval vamos a hablar de una noticia que ya pasó, pero que tiene consecuencias y es la que contamos aquí en su día. Os acordaréis, por supuesto, que le ocurrió a British Airways, pero quien no se acuerde nos lo va a recordar Ignacio Solinís, especialista de ciberseguridad de OnRetrieval. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y para todos los que hacéis After Work. Un inciso, si me lo permites, porque quiero unirme a algo que todos sabemos hoy, que es felicitarnos y felicitar a la Unidad de Delitos Telemáticos de la UCO por el éxito del tan sabido caso Lupin. Bueno, pues felicidades y precisamente además nosotros tenemos el honor y el orgullo de haber colaborado en varias ocasiones en algún tema de informática forense con la UCO, que son los auténticos profesionales. Pues vaya, de parte de OnRetrieval, nuestra felicitación. Y bueno, sí, efectivamente recordamos el famoso caso de British Airways, que lo hablamos aquí ahora unas semanas. Pues esta mañana a primera hora saltaba una noticia que quiero dar precisamente por el impacto de lo que puede ser el comienzo de determinada suerte de sanciones por incumplimientos de normativas. Y la noticia dice así: multa de 205 millones a British Airways por el robo de datos de sus clientes. La oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, ICO, por sus siglas en inglés, la Agencia de Protección de Datos y Transparencia, ha comunicado a British Airways, perteneciente al grupo IAG, su intención de multar a la aerolínea con 183,39 millones
de libras, es decir, unos 204,6 millones de euros por la sustracción de datos de clientes desde la página web de la aerolínea. La propuesta de sanción se produce después de que la compañía de IAG, a la que también pertenece Iberia, sufrió un ataque informático en verano de 2018 con el robo de datos de clientes, incluyendo información financiera de sus tarjetas de crédito. La compañía informó en un principio que el accidente afectó a 380.000 clientes, luego se rebajó a 244.000. Sin embargo, el ICO, oficina del comisionado inglés, lo eleva ahora a 500.000 el número de potenciales afectados. Algunos robos afectaron a reservas realizadas entre el 21 y el 5 de septiembre de 2018, pero los clientes afectados son aquellos que realizaron sus reservas de billete utilizando tarjetas de crédito entre el 21 de abril y el 28 de julio de ese año. Durante este periodo, y lo digo por si alguien estuvo reservando en esta aerolínea o a través de agencia en este periodo los pagos con tarjeta fueron interceptados y los atacantes pudieron hacerse con nombre, apellido, direcciones físicas y de correo electrónico suficientes para hacer compras o vaciar cuentas corrientes. En este sentido, el ICO señaló este lunes que su investigación ha encontrado una variedad de información que se vio comprometida por la falta de seguridad en la empresa, y esto está entrecomillado, incluido el inicio de sesión, la tarjeta de pago, los datos de reserva de viaje, así como información de nombre y dirección. La comisionada de información, Elizabeth Denham, dijo: los datos privados de las personas son eso, personales. Cuando una organización no puede protegerlos de pérdidas, daños o robos, es algo más que un inconveniente. Por eso la ley es clara: cuando se confían datos personales, deben cuidarse. Aquellos que no lo hagan se enfrentarán al escrutinio de mi oficina, de Elizabeth Denham, para verificar que hayan tomado las medidas adecuadas para proteger los derechos fundamentales de los usuarios a su privacidad. Aunque el presidente y consejero de la aerolínea, Alex Cruz, ha mostrado su sorpresa y decepción, y Willie Walsh ha anunciado que British Airways efectuará algunas alegaciones pertinentes ante el ICO, la sanción ya ha sido comunicada, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, que esto empieza a tomar un rango serio. Por su parte, Cruz, ya te digo, ha respondido que no habían encontrado evidencia de este fraude, pero la CNMV ya se lo está comunicando al grupo y creo que puede ser un tema hoy por hoy ya bastante serio. ¿Sí me comentabas, Eduardo? No, básicamente, como bien nos has explicado, Ignacio, la justicia al final nos tiene que recordar a los ciudadanos que nuestros datos son importantes, porque a veces da la sensación de que los propios ciudadanos pues no somos conscientes del valor que tiene, y la justicia nos lo recuerda, y se lo recuerda a las empresas, que deben tratarlos con mimo, con cuidado y con seguridad, Ignacio. Pues sí, Eduardo, mira, precisamente yo quería dar esta noticia porque creo que vamos a ir viendo que poco a poco, y partiendo de las grandes empresas, van a empezar a aplicarse estas normativas de protección de datos como la GDPR a todos los que tenemos comercio online, los que manejamos datos, tarjetas de crédito, cuentas de clientes o de proveedores. Y yo creo que no hay que esperar a estar en el foco de la inspección o que suframos un robo de datos, ¿no? Creo que es el momento de actuar, y si me lo permites voy a dar mi consejo, porque desde el Laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval pues recomendamos fortificación y monitorización, no solo de tu red, sino también de tu web, porque OnRetrieval es capaz de analizar tu web en busca de vulnerabilidades, así como lo hacemos con tu red, y después de un buen análisis de varios ataques, y finalmente lo que haremos será fortificarla, procediendo posteriormente a lo que recomendamos siempre, una monitorización continua de la misma. Porque, Eduardo, como tú bien sabes, en ciberseguridad ya nada nos sorprende, porque todo lo que hemos ido anunciando que podía pasar ha ido sucediendo, incluso cosas que nos sorprenden día a día, porque hay muchos amigos del dinero fácil que se puede conseguir a través de datos ajenos. Y este ha sido el consejo de ciberseguridad de hoy de OnRetrieval. Eduardo, esperemos que
por lo menos con noticias como la de la UCO de hoy, pues poco a poco vayamos teniendo el entorno más seguro. Entornos más seguros y pensar que todos los entornos son vulnerables. Lo decías, Ignacio, puede ser la propia red de nuestra empresa, pero también la página web, aquella que nos conecta con el resto del mundo. Ojo, que en todos los sitios puede haber puertas traseras. Ignacio Solinis, experto de ciberseguridad. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes, Eduardo. Un fuerte abrazo. Hay que decir, y lo decía Ignacio al principio, con esa felicitación a la UCO de la Guardia Civil, y es que ellos han colaborado como especialistas que son en informática forense y recuperación de datos, pero hay que decirlo, OnRetrieval también son especialistas, lo hemos escuchado, en ciberseguridad, y es que hay un nombre, Aramida, que está al servicio de las empresas para poder monitorizar, prevenir y avisar a los clientes de posibles incidentes o ataques que se produzcan en su red o en su página web, como nos ha dicho. ¿Queréis más información? ¿Queréis hablar con Ignacio? 900-900-381, 900-900-381 o una dirección de correo electrónico sac@onretrieval.com. Allí os estarán esperando. Bueno, y nosotros seguimos rápidamente con el repaso a las noticias, que tengo ganas de saludar a Óscar de la Cruz para hablar de Lupin. Dos noticias. A ver, ¿qué ha pasado en el Ayuntamiento de Roquetas? Que hemos estado hablando de Baltimore, hemos estado hablando de Riviera Beach. ¿Y qué pasa? ¿Que de repente un ayuntamiento en España se ha visto atacado o qué, Pablo? Se ha visto atacado y además se ha visto atacado el sistema de nóminas para pagar a 400 empleados. Lo que han hecho ha sido desviar las cuentas a las que se iban a recibir los pagos de la gente, en lugar de a tu cuenta normal. Pues se la ha mandado a dos cuentas en dos entidades y el dinero acabó todo en una entidad alemana, casi 700.000 euros. Y pues gracias a la intervención también de la Guardia Civil consiguieron paralizar ese dinero, que ese dinero haya vuelto al ayuntamiento y que llegue a sus legítimos destinatarios, que no son ni más ni menos que los trabajadores del ayuntamiento. Bueno, pues ahí tenemos un caso que ya ha llegado a España y que, en fin, no va a ser nada más que la punta del iceberg, amigos. Y el ayuntamiento, ya ha contratado a una compañía para hacer un forense a ver qué ha pasado, para tratar de cerrar las puertas y que no vuelva a pasar. En fin, bueno, pues ojo, ayuntamientos que nos estáis escuchando, instituciones públicas, empresas privadas. Analizad cómo estáis. Ya nos lo contaba Ignacio Solinis. Tenéis que hacer una auditoría de la misma forma que lleváis a llevar vuestro coche al taller antes de salir de vacaciones, porque no lleváis la red de vuestra empresa a ese taller de ciberseguridad. Mónica, ¿y qué pasa con WeTransfer? Una herramienta que utilizamos la gran mayoría. ¿Que tiene algo de peligro o qué? A ver, desde luego, una plataforma conocidísima que hemos usado todos seguro más de una vez, pues esta plataforma de intercambio de archivos, lo que le ha pasado a WeTransfer es que ha sufrido un ataque informático. En este caso se han comprometido los datos de al menos 200.000 usuarios, en concreto 232.000. ¿Qué ha pasado? Bueno, los responsables de WeTransfer han explicado que el ciberataque fue llevado a cabo por un ciberdelincuente que fue agregando destinatarios a los correos electrónicos de servicio. Es decir, que los mensajes, los archivos que se enviaban a direcciones no deseadas que no quería el propio remitente, sin darse cuenta, claro. Los encargados se dieron cuenta de esto cuando vieron que es que el servicio de la web empezaba a ir lentísimo, mucho más que de costumbre, y los archivos tardaban horas en enviarse. El problema afecta solamente a los usuarios de WeTransfer Plus, que es la versión de pago de la plataforma, porque en la versión gratuita no es necesario registrarse, pero en la de pago obviamente sí tienes que poner todos tus datos. Y bueno, el primer movimiento fue cambiar todas las contraseñas de los perfiles afectados por este incidente, es decir, que todos los usuarios de WeTransfer Plus habrán recibido ya una notificación por parte de la compañía y se han cancelado también los enlaces de descarga, pero bueno, todos los usuarios no está de más que lo revisen, los que sean usuarios de WeTransfer Plus, esas contraseñas, que la cambien y que revisen a ver qué archivos han enviado en el último mes. Bueno, pues ahí está la recomendación que dejan los especialistas. Ojo, amigos, que había al principio de este programa, hablábamos de programas y de sistemas y de servicios que no nos sonaban, pero estos ya nos van sonando y los pueblos afectados también. Vosotros veréis si tenéis que tener en cuenta la ciberseguridad. Vamos a saludar a nuestro invitado. Óscar de la Cruz Yagüe es el responsable del grupo de delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil y hoy nos acompaña por segunda vez en este programa y además lo que queremos hacer es felicitarle a él y por supuesto a todos los miembros que forman parte de esta unidad por esa exitosa operación llevada a cabo la pasada semana con la detención del que presuntamente es hasta la fecha el mayor ciberdelincuente de nuestro país. Óscar, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo y enhorabuena.
Buenas tardes a todos. Antes de empezar, sí que me gustaría agradeceros la enhorabuena, pero decir que esto es un éxito no solo de la UCO, de la Guardia Civil, sino que es un éxito de todos o del sistema. Que aunque hay cosas que mejorar y pulir, esto es un éxito desde el ciudadano que tiene el problema y tuvo la desgracia de ser estafado y se fue a poner una denuncia y nos empezó a poner en la pista de que realmente se estaban cometiendo este tipo de estafas. Es un éxito del sector privado con el cual hemos colaborado y nos han ayudado dando información que nos ha sido muy útil en la investigación. Ha sido un éxito de la autoridad judicial que en un equipo conjunto conseguíamos tener mandamientos en cuestión de pocos minutos, pocas horas. Es decir, hemos articulado un sistema que sin la colaboración de todos, es decir, nosotros, la Guardia Civil, la UCO, solos, no hubiéramos llegado a esto. Por eso quiero decir que aunque nosotros somos la cara visible de la investigación, porque aparte es nuestro trabajo, que hay muchos actores que intervienen, esto es un engranaje complejo y en cuanto una de esas piezas falla, pues el sistema se rompe. Bueno, pues es efectivamente un equipo, ¿no? Donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las empresas privadas y los propios ciudadanos también tienen, su parte de actividad, porque siempre lo hemos dicho aquí, todo empieza porque alguien denuncie que le ha pasado algo, ¿no? Exacto. Se necesita que alguien ponga una denuncia y diga, oye, señores, que me ha pasado esta estafa, aunque sea poco dinero, y que piense que va a molestar a la Guardia Civil o a la policía, que lo haga. Porque gracias a eso es cuando empieza la operación, entiendo, ¿verdad, Óscar? Eso es. Y de hecho son operaciones a veces complejas y largas y de hecho nosotros pues teníamos un poco la espinita porque íbamos siguiendo también los foros que se iban creando de afectados, de estafados, donde claro, la gente se frustraba y decía, bueno, es que aunque yo denuncio no pasa nada, pero bueno, que sepan que al final hay una complejidad en este tipo de investigaciones y en esta mucho más, pero que bueno, que al final hay resultados, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿Cómo nace este caso? ¿Hay una persona que trata de comprar algo o trata de obtener información y de repente se ve envuelto en una espiral en la que alguien le engaña? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo empieza todo esto, Óscar? Pues el modus operandi con el que empieza Lupin y empezamos a tener conocimientos, podríamos decir que es bastante básico, no requiere de grandes conocimientos técnicos y no es ni más ni menos, o era ni más ni menos que simplemente subir a Internet páginas web en las cuales suplantaba páginas que eran reales de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque si la gente buscaba un poco opiniones o referencias, pues claro, le salían opiniones buenas, ¿no? Buenas referencias. Y a partir de ahí él obligaba o intentaba forzar a la gente que le hiciera los pagos a través de transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque él, luego hablaremos, tenía una gran red de mulas, ¿no? Que lo que hacía era tener cuentas bancarias a nombres de terceros, pero él disponía plenamente a través de banca online. La gente hacía la transferencia por la compra de productos que luego jamás llegaban. Eso fueron un poco sus orígenes y sus principios. ¿Cuál es el problema? Que algunos de los consejos que nosotros dábamos al ciudadano para que hiciera compras seguras, pues él iba perfeccionando sus procedimientos para evitar pues que la gente se diera cuenta que realmente esa era una estafa. Porque decías que no era ni es necesario tener conocimientos técnicos complejos para empezar pues a armar una estafa que se mueve en el ciberespacio. Es decir, tengo herramientas seguro gratuitas para construir páginas web que me permitían incluso construir páginas casi similares a las oficiales, por decirlo así. Eso es. Él, aunque tenía ciertos conocimientos informáticos, pero bueno, a él le salía mucho más fácil dedicarse en la parte de gestión del dinero y de la estafa en sí, por eso se apoyaba en una persona que tenía más conocimientos de informática, pero bueno, realmente esas páginas que subía y copiaba estaban basadas, como digo, en páginas reales. ¿Para qué? Para la gente que fuera a hacer la compra, tanto los productos como el tipo de artículo que él ponía en venta fueran lo más parecido. De hecho, uno de los consejos que también damos es desconfiar de los chollos. Él se había dado cuenta y los precios que él ponía eran por debajo del precio de mercado, pero no muy por debajo como para que resultara sospechoso. Es decir, él había ido afinando mucho los procedimientos para pasar totalmente desapercibido. Y luego, ¿cómo llegaba la gente a esas páginas? Él utilizaba dos técnicas. Uno, utilizar posicionamiento SEO, es decir, él pagaba publicidad en Internet para que las búsquedas, incluso a veces quedara mejor posicionado en los buscadores que la propia página original.
y luego a través de plataformas de compra y venta, él compraba perfiles que tenían buena reputación para desde ahí alimentar a la gente o redirigir luego a sus páginas web fraudulentas, que por eso siempre todas estas plataformas recomiendan que no se salga de su entorno, porque es un entorno que está más o menos controlado para evitar este tipo de estafas. Es decir, si yo voy a comprar un producto en la plataforma X, que no quiero dar nombres, pues no salir o no redirigir a una plataforma externa porque queda ya fuera de su control. Luego hablaremos de todos esos consejos para no ser víctima de estas estafas, que me parece muy interesante, y me parece también muy relevante lo que decías, que iba perfeccionando sus técnicas, iba como un paso por delante, ¿no? Por ejemplo, nosotros solemos decir lo de, fíjate en HTTPS. Seguro que él ponía HTTPS en sus páginas web fraudulentas, ¿no? Eso es. De hecho, hoy en algún programa de televisión veía el consejo del HTTPS y digo, a lo mejor nosotros nos hemos estado lanzando mal el mensaje durante años, sobre todo con el fraude bancario, y que la gente asocie a que tenga el protocolo HTTPS ya de por sí ya es un entorno seguro, cuando al final lo único que hace es decir que esa página tiene un certificado y que la conexión es segura. No significa que la página a la que estás accediendo sea buena o sea legítima. Entonces, a lo mejor sí que tenemos que redefinir un poco qué tipo de mensajes o qué tipo de consejos estamos lanzando al ciudadano. Claro, pero él de alguna forma estaba receptivo, ¿no?, a todos estos mensajes que lanzamos y los aplicaba para que, bueno, pues así la estafa era desde luego mucho más redonda. Eso es. De hecho, él mismo estaba dentro de esos foros a los cuales yo me refería antes de afectados y estafados. Iba leyendo un poco la gente qué problemas tenía. Incluso alguna vez se permitía el lujo también de trolear a los estafados. Una vez mandó claro, él tenía los datos de toda la gente que le hacía las compras, datos del domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono. Y en una ocasión a unos afectados de una tienda en concreto les envió un correo electrónico diciendo que, bueno, que había una serie de problemas con el pedido, que no lo iban a poder recibir, pero que si querían les mandaba un código de descuento por si querían hacer una nueva compra. Entonces el código de descuento era mi segundo timo y él... ¿De verdad? Barbaridad. Sí. Luego hablaremos un poco de su personalidad, pero bueno, el ego que le alimentaba era siempre tener que quedar por encima del resto, independientemente del dinero, que ya había pasado casi en un segundo plano de tanto que tenía. Ajá. Pero nadie podía quedar por encima de él. De hecho, gente que le había intentado engañar en alguna ocasión, pues bueno, él tomaba medidas drásticas contra ellos. Luego, efectivamente, hablaremos un poco de esa radiografía psicológica de este presunto delincuente, 23 años, hay que decirlo, ¿vale? Y que había logrado llegar a ingresar cerca de 300.000 euros al mes procedentes de las estafas. Estos son muchas personas estafadas, entiendo, Óscar. Sí, de hecho todavía estamos cuantificando, tenemos un montón de denuncias recopiladas, pero aún así en nuestra página web, que luego si queréis podremos comentar, hemos abierto una posibilidad de que la gente identifique si ha sido víctima de las 27 tiendas online que sabemos perfecta y exactamente que son atribuibles a Lupin, para que si han denunciado en algún momento nos puedan adjuntar esa denuncia y así todos esos procedimientos judiciales que se han ido abriendo por toda España, porque claro, cada persona que denunciaba en su localidad, claro. Y al principio cada página entre sí no era posible relacionarlas, es decir, entre las distintas páginas que él abría no había elementos para vincular unas con otras, porque cada una, el dominio estaba a nombre de una persona, la cuenta bancaria estaba a nombre de otra, y ahora ya tenemos ese elemento común que es Lupin, sobre el cual giran esas 27 páginas y la intención es todos los procedimientos judiciales pues poder unificarlos y así que la acción de la justicia obviamente es mucho más es mucho más serio, mucho más grave sobre un procedimiento grande que no muchos pequeños. ¿Cuál es la página web donde se tienen que referenciar los posibles estafados? Pues es en gdt.guardiacivil.es. En cuanto entren en la página nuestra que es principal, que pueden llegar a través directamente de esta URL o buscando en un buscador Guardia Civil Telemáticos, a partir de ahí ya va a ver en la portada principal cómo dirigirse a la página de afectados, que se llama Afectados Lupin, y a partir de ahí ya tiene ese formulario para que la gente pueda aportarnos sus datos y subir la denuncia. Y si habéis trazado, entiendo que es complicado, un perfil medio, ¿no?, de la persona estafada. Ya sabes que somos en realidad, y lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, estamos en pañales en las tecnologías, por mucho que todos manejemos estupendamente nuestro teléfono móvil. Es algo que ha irrumpido en nuestra vida de una manera brutal, ¿no? Entonces, se ha establecido una especie de perfil de las víctimas que...
El problema que hay con estas estafas es que son estafas indiscriminadas. Es decir, el estafador sube la página web y no sabe qué tipo de persona va a llegar a esa página. Si tiene 50, claro. 30, ¿es hombre o mujer? Claro, ¿no? Hacer artículos más o menos de consumo normal no es lo mismo. Si yo, por ejemplo, pongo una estafa en inversiones en bolsa, pues no cualquier persona accedería a ese portal. Sin embargo, al ser productos tan básicos como un teléfono móvil, una consola, pues nos encontramos desde personas que querían comprar un iPhone X, que de hecho él en alguna ocasión decía, bueno, pues el que se pueda permitir comprarse un teléfono de alta gama tampoco le estaré haciendo demasiado roto estafándole esa cantidad. Eso lo decía él. Pero claro, también nos encontramos pues que por una comunión, una persona jubilada con sus pocos ahorros intentaba comprarle una consola a su nieto, pues esa persona también era estafada. Entonces, es un poco el problema, decía, que aquí nos hemos encontrado todo tipo de personas, todo tipo de perfil. ¿Y qué va a pasar con estas personas estafadas? ¿Hay alguna forma de que ellos puedan recuperar lo que han perdido? Pues ahora un trabajo duro que nos queda es intentar recuperar todos esos beneficios, por llamarlo de alguna forma, de Lupin y bueno, si el procedimiento judicial sigue para adelante, que así debe ser. De hecho, los 3 detenidos nuestros, que es Lupin, y las 2 personas que eran su mano izquierda y mano derecha, sus más directos colaboradores, están en prisión preventiva. Pues bueno, con el dinero que se pueda recuperar, luego habrá unas acciones y si todo sale bien, pues algo de dinero se podría revertir sobre las víctimas. Has dicho antes que él mismo fue aprendiendo y progresando un poco, de que inicialmente subía la página simplemente. ¿Qué partes han sido las que ha ido evolucionando y mejorando y perfeccionando? Tanto la parte de captación, entiendo, como las medidas de seguridad que él tomaba. Cuéntanos un poco cómo ha sido su evolución. Pues lo que más nos llamó la atención cuando tuvimos conocimiento de la primera vez que hizo el nuevo modus operandi era él siempre se sentía muy cómodo obligando a las víctimas a que le hicieran una transferencia bancaria, porque tenía una red de mulas brutal y entonces a él salía relativamente sencillo conseguir cuentas bancarias a nombres de terceros, a pesar de que él tenía disponibilidad plena, porque hoy en día teniendo las claves de banca online, es decir, tú tienes pleno control sobre la cuenta y él encima estaba a nombre de un tercero. Pues se dio cuenta que estaba perdiendo cuota de mercado, por así decirlo, sobre la gente que quería pagar o bien con tarjeta de crédito o bien gente que no se fiaba mucho y hacía los pedidos contra reembolso. Entonces tuvo una idea genial, que es aplicar lo que se llama el vishing, que es como el phishing, pero aplicado a la voz, ¿no? Y dijo, bueno, si yo llamo a la gente que quiere hacer un pedido diciendo que soy la tienda, en principio voy a resultar relativamente confiable. Entonces le voy a ofrecer a la gente que me dé su número de tarjeta para hacer el pedido, pero añadido le voy a decir que se instalen una aplicación en su teléfono para que les permita hacer el tracking del pedido. ¿Qué pasa? Que esa aplicación, evidentemente, no tenía nada que ver con el tracking y lo que hacía era hacer un desvío de los SMS de la víctima al ordenador que él controlaba. ¿Qué conseguía con esto? Pues si tenía los números de tarjeta de crédito completos con la fecha de caducidad, el CVV, y encima tenía los SMS que te manda el banco para poder finalizar la operación, con esa tarjeta podía hacer lo que quisiera. Incluso en ocasiones también con la parte de banca online llegó a conseguir el mismo procedimiento, con lo cual ya no solo te vaciaba la cuenta bancaria, sino hubo un caso que ya no es que te quiten el dinero que tienes, sino que te pueden pedir un préstamo autorizado. Sabéis que tu cuenta bancaria tienes la posibilidad de pedir de forma online e inmediata una cantidad que el banco te preautoriza, pedir el préstamo y a continuación hacer el vaciamiento de la cuenta bancaria. O sea, ya no te quitan lo que tienes, sino te quitan y encima acabas debiendo dinero. Y eso fue un poco su evolución. Entonces, de la parte de estafa tradicional, de una media a lo mejor de 300, 500, 600 euros por artículo, a un golpe de estos en los cuales a una persona le llegó a quitar 20.000 euros de su cuenta, pues claro, la evolución suya era totalmente exponencial. O sea, estaba ya disparado. Entiendo, Óscar, que te estoy escuchando, te estamos escuchando y hay gente que te está escuchando y que está quedándose con los ojos abiertos, ¿no? E incluso un poco asustada, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer con algo que creemos entornos seguros y que son entornos seguros, el que nos ofrece nuestro banco, nuestro operador de telecomunicaciones, estoy seguro, ¿no? Pero efectivamente la sofisticación de la ciberdelincuencia va muy rápido y va mucho más allá, ¿no? Es que da la sensación de que estamos en un entorno de permanente inseguridad. A ver, el elemento
clave que siempre juega un papel fundamental en cualquier tipo de ciberdelito es lo que se llama la ingeniería social, y lo vemos en cualquier tipo de ataque. O sea, puede ser muy sofisticado técnicamente con un malware súper complejo, con un zero day, pero al final te tienen que mandar un correo y que la persona se lo crea y se descargue el adjunto, lo ejecute, o vayas a la página de phishing y metas tus credenciales, o como en este caso te cuenten también la película, que te lo creas y te acabes instalando. Del phishing, ¿no? O sea, él o sus cómplices llamaban personalmente. Sí, llamaba por teléfono, y por eso digo, y aquí también el componente de ingeniería social. De hecho, él muchas veces estaba solo y a la víctima le decía, un segundito, le tomo sus datos, ahora se lo paso al compañero. O sea, él tenía una película completa en la cabeza que hacía tener una credibilidad completa sobre la persona que estaba llamando. Él era un manipulador, y esa parte de conseguir de la gente lo que quería, unas veces con engaño y otras veces con dinero, que luego si queréis hablamos cómo iba ofreciendo dinero al que necesitara algo de él, y él decía que con para dinero... crear una red de cómplices, ¿no? Sí, pero pagaba desde las mulas que le abrieran cuentas hasta de pronto a un taxista que pensaba que le estábamos siguiendo y le daba dinero porque hiciera alguna maniobra ilegal para ver si le seguíamos o no. O sea, él con dinero compraba voluntades. Y de hecho era, la seguridad era primordial para él, porque iba de hotel en hotel, no se quedaba nunca en ningún sitio y cogía hasta 18 taxis para llegar a algún sitio porque sabía que le podían estar persiguiendo, ¿no? Eso es. De hecho, en este caso se daban esas dos variables, ¿no? Nosotros, habitualmente, el ciberdelincuente suele tomar muchas medidas en la red, porque es el ámbito que se siente seguro y él domina, pero luego en el aspecto físico no suelen tener ese bagaje, como en este caso tenía Lupin. Él tomaba medidas de seguridad de narcotraficante. Ese tipo, no, es verdad, ese tipo de medidas de seguridad, de cambiar de domicilio cada 5 días, el ir rotando los teléfonos móviles cada 4 días, utilizar siempre transporte público, ir sin documentación, pues... le hemos tenido que trabajar como fuera un fugitivo, y de hecho es lo que nos ha complicado mucho poder dar con él. Y sus planes además eran ambiciosos, ¿no? Porque estaba preparando, digamos, golpes bastante más grandes incluso. Sí, de hecho, como decía, yo creo que ya la parte patrimonial había pasado a un segundo plano, y su obsesión era el ser reconocido en España como el mayor estafador de... Sí. Ya lo he comentado antes, la personalidad que tenía y el ego que tenía. Incluso hay ocasiones donde pues ha hecho cosas como devolver el dinero a la víctima, al estafado, o alguien que le había intentado engañar, que había intentado comprar un perfil de una página de compraventa y no se lo había llegado a dar, pues a lo mejor por 100 euros, que para él no era nada, comparado con los beneficios que obtenía, pues él obcecarse ahí y empezar a extorsionarle y a amenazarle, pero simplemente porque nadie podía quedar por encima de él. Él tenía que ser el mejor y el más listo y el que siempre quedaba por encima. Dentro de los perfiles que la unidad de delitos telemáticos persigue, ¿os ha sorprendido por la juventud, por esa radiografía psicológica, ¿no?, que podemos empezar a entrever, ¿no?, por lo que nos cuentas? ¿Os ha llamado la atención este caso frente a otros? Más que por la juventud, porque nosotros muchas veces en otro tipo de delitos, pues de accesos ilícitos a los sistemas o de negaciones de servicio, nos encontramos muchas veces con adolescentes que han empezado a aprender en el mundillo, son muy autodidactas, y a lo mejor chavales con 14, 15 años te encuentras que tienen unas capacidades técnicas brutales. Lo único que hay que hacer es reconducirlos al lado del bien, ¿no? Que ellos a veces que se lo toman como un juego casi, cuando no saben muy bien que lo que están haciendo son delitos. Pero en este caso, lo que más nos ha llamado de Lupin, más allá de su juventud, es su meticulosidad. Es decir, todas las medidas de seguridad que adoptaba, no es raro que alguien siempre tenga algún descuido o algún desliz, tanto en la anonimización de conexiones o eso que hablábamos antes de transportes públicos o de domicilio, pero él era disciplinado al 100%, y la verdad que es lo que ha motivado que hayamos tardado tiempo en dar con él. Y este ego que dices tan grande que tenía, puede que haya sido el principio de su perdición. Si hubiera sido un poquito más de low profile, se hubiera retirado, se hubiera, entre comillas, salvado. Hombre, si hubiera dejado ya el negocio nos hubiera costado más, porque al final la investigación ha sido proactiva. Según iba sacando páginas web nuevas, pues cada página web nueva era una línea de investigación nueva. Lo único que esa parte de
de ego y publicitar lo que hacía, no estaba, por así decirlo, a disposición de que a lo mejor algún vídeo que ha aparecido estos días, la gente puede pensar que eso estaba en redes sociales. El de redes sociales tenía cero. Él sabía que eso es un lugar donde al final puedes enlazar o puedes encontrar algún rastro de alguna persona, y de redes sociales tenía cero. Eso era que lo tenía él en sus propios dispositivos. O sea que él presumía, pero en círculos muy privados, muy íntimos. El tema de redes sociales, vamos, eso lo tenía él totalmente descartado. Oye, y por programas que aquí hemos tenido y por también la propia cinematografía que acompaña en muchas ocasiones la persecución de la ciberdelincuencia, esta persona no podía haber tratado de evitar parecer que está en España y estar en, qué sé yo, otro país del mundo o estar físicamente incluso en otro país del mundo para dificultar su detención y localización. Podría, lo que pasa que yo lo he explicado en las investigaciones que hacemos nosotros, trazamos siempre varias líneas, ¿no? Una es la línea de investigación tecnológica, que es la natural de nuestro departamento, porque son delitos cometidos a través de Internet, generalmente, nuevas tecnologías, y toda conexión siempre deja un rastro, que será más aprovechable, menos aprovechable, pero todas las conexiones tienen su línea de investigación. Luego hay una línea de investigación más tradicional, que es casi la que ha sido la clave en la investigación de Lupin. Pues bueno, como cualquier otro delincuente, pues se hacen vigilancias, hacen seguimientos, hacen intervenciones telefónicas, y es la misma que se investiga cualquier otro tipo de delito. Y luego hay una tercera línea, que es la línea de investigación económica o patrimonial. Cuando en un delito media algún tipo de transacción económica, pues es otro elemento que siempre deja una trazabilidad. En unos casos es más sencillo, con dinero fiat, si damos el salto a criptomonedas se nos complica un poco, pero siempre deja rastro. Entonces, en este caso, él tenía que monetizar el dinero que estaba consiguiendo de las estafas, de las transferencias, y esa monetización lo hacía a través de cajeros automáticos, con lo cual eso también ha sido otra línea de investigación para poder dar con él y sus compinches. O sea, que vivir en el mundo híbrido, ¿no?, es un poco el que ha permitido, ¿no?, eso es. Esta operación. Es apasionante la conversación que estamos teniendo con Óscar de la Cruz. Enseguida vamos a seguir hablando con él y vamos a saludar a más invitados. After Work con Eduardo Castillo. Finanbest, palabra de cliente. Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto. Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues estamos en nuestro programa hoy hablando con Óscar de la Cruz. Él es comandante de la Guardia Civil, es uno de los responsables de un gran equipo sectorial y multidisciplinar que, entre otras cosas, ha logrado la detención del considerado como el presuntamente mayor ciberdelincuente de la historia reciente de nuestro país. Permitidme, vamos a seguir, por supuesto, hablando de este caso porque es apasionante, pero permitidme que salude a dos invitados más que se unen a nuestro programa y con los que estoy seguro que también vivieron con cierta expectación la noticia de la detención de Lupin. Ellos son Alejandro Reyeros. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Es especialista de Fortinet, Alejandro, y también está con nosotros Iván Mateos, al que ya conocemos, es ingeniero de ventas de Sofos. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, antes de que sigamos hablando con Óscar, vosotros como especialistas en ciberseguridad, ¿cómo vivisteis la noticia que, por otro lado, da el salto a los grandes titulares de los medios? Porque ya sabéis que a los periodistas nos gusta mucho esto del caso, ¿no? Pero esta, sin duda alguna, por el volumen, la magnitud económica, el volumen de personas afectadas y luego el espectro en el que se mueve, que es un espectro ya habitual para la ciudadanía. Comercio electrónico, compras en Internet, descarga de aplicaciones. A ver, Iván.
Bueno, pues la verdad es que llevamos un año muy entretenido. O sea, está el caso de Lupin, que es un caco, como decíamos antes, de los de la antigua usanza, solo que nueva tecnología. Pero venimos hablando de ciudades secuestradas, venimos hablando de cosas que la verdad el año nos está dando, pues por lo menos titulares muchos, la verdad que sí. Sin lugar a dudas. Alejandro. Sí, así es. O sea, sorprendente no es, ¿no? Porque, como bien decía Iván, hay muchos más ejemplos de este tipo. Por ejemplo, lo que comentaba la ciudad secuestrada de Atlanta, que pasó justo el año pasado, en donde, bueno, pues todo el sistema público de equipos de esa ciudad dejó de funcionar, incluso no han podido recuperar cierta información. O sea, que es bastante habitual este tema. La verdad es que nadie está a salvo, ¿no? A no ser que le pongamos... no sé qué decir, Óscar, sentido común, más atención. Estoy seguro de que las personas que han sido estafadas no era su primera compra en Internet. La han hecho, seguro que la primera, como a todos nos costó mucho hacerlo. Estamos comprando bien, estamos en un sitio adecuado, pero claro, se han vuelto, entiendo que a volver desconfiados allá donde van. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podían haber hecho estas personas? Hombre, la verdad que en este caso era difícil no haber caído, precisamente por eso, por el modus operandi que utilizaba. El primero, utilizar el dominio cambiando alguna letra o cambiando la extensión de un sitio legítimo, eso ya dificulta mucho. Pues nosotros el primer consejo que damos es que la gente investigue un poco, que busque referencias, porque si ya alguien ha tenido algún problema, alguna estafa, algo va a salir en Internet. Pero claro, con esa parte eso lo tenía salvado. Luego la página web pues estaba bien hecha, estaba bien realizada, y lo que ya he dicho antes, que los precios tampoco eran un super chollo, o sea, era justo por debajo del precio de mercado para que resultara atractivo, mucho, pero no escandaloso. Entonces quizás definir un poco mejor el medio de pago hoy en día, sobre todo con el tema de las mulas, que a lo mejor es algo que tenemos que incidir al público en general sobre la figura de la mula, ¿no? Esa persona que ofrece su cuenta bancaria, que puede tener problemas, de hecho tiene problemas porque es el titular de una cuenta con la que se está cometiendo un delito, y aunque no es el autor del delito principal, es una figura que se llama cooperador necesario, que la detención y el disgusto se lo lleva. Entonces, aviso a todo el mundo que nadie venda por el dinero que sea ni su cuenta bancaria ni su tarjeta de crédito, porque al final es una pieza fundamental en el negocio del cibercrimen. ¿Habéis percibido que se está produciendo un aumento de la demanda de mulas? Sí, porque es la forma que tiene el delincuente de romper ese rastro que hablábamos antes de la investigación económica, interponiendo personas de por medio. De hecho, ya se ve complejidad, que no solo hay una mula, sino hay una cadena de mulas. Es decir, yo una transferencia fraudulenta se la mando a una mula para que esa mula se la mande a una segunda mula, y cuantos más pasos interponga en medio, más dificultad para la investigación. Cada mula luego se lleva su parte de comisión por el trabajo de recibir y sacar el dinero, o en este caso que directamente no hacían ni eso, simplemente su trabajo era abrir la cuenta y ponerla a disposición del delincuente. La figura de la mula, la verdad es que es una cosa que siempre tratamos de llamarle la atención sobre ella, y tratamos de explicar a la gente que no hay chollos, no vas a encontrar un trabajo en el que te estés en el salón de tu casa simplemente para hacer 3 transferencias y te van a pagar 3.000, 4.000 euros al mes, que esas cosas no existen, y si existen es porque pasan cosas de estas, ¿verdad, Óscar? Sí. ¿Puedes incidir un poquito más en la figura de la mula? ¿Cómo? De hecho, es el Lupin, por ejemplo, se reía de ellos. En alguna conversación con terceros decía, ya habéis detenido a fulanito, y al final es gente que se utilizan, pues igual que en el mundo del narcotráfico, el que se juega el tipo es el que va a la playa a recoger el fardo por un sueldo miserable en comparación con el gran beneficio que se llevan los jefes de las mafias de narcos. Aquí pasa algo parecido. Son cantidades muy altas, la mula se lleva una cantidad muy pequeña y es el que se está jugando el tipo, porque está a su nombre la cuenta. Entonces, algo que hemos incidido muchas veces, hay gente que llega a ser mula con medio engaño porque le dicen que es un trabajo, que para pagar menos impuestos les viene mejor, pero yo creo que hoy en día, teniendo un poquito de 2 dedos de frente, debemos de saber que nos paguen 2.000 euros por utilizar nuestra cuenta bancaria, pues algo muy legítimo o muy legal no debe ser. Porque entonces, ¿qué tipo de mensajes, con qué mensajes se comunicaban las mulas o cómo accedía hasta ellos también?
Pues en este caso el primer punto de enganche con una mula nueva, por así decirlo, era que trabajaban con páginas de venta online y entonces pues lo que decía, por tema de impuestos, pagar menos impuestos, les venía mejor tener cuentas bancarias a nombres de terceros. Luego él también se aprovechaba del boca a boca, es decir, cuando tenía una mula que le había pagado por abrir 3 o 4 cuentas, él le incitaba a que su círculo más cercano, sus amigos y familiares, que le ofreciera hacer lo mismo. Entonces, claro, la mula decía, oye, que yo conozco una persona que nos paga 1.000 euros por abrir 4 cuentas bancarias. ¿Y eso cómo se hace? Pues nada, una mañana hacemos una ruta por las sucursales, abrimos las cuentas, le pasamos las credenciales de banca online y te da el dinero. Y era un poco como se iba replicando y claro, eso le permitía tener cientos de cuentas a su disposición y eso le permitía también que cuando iban las transferencias fraudulentas y a lo mejor iban a bloquear esa cuenta bancaria, pues él rápidamente ya había empezado a hacer traspasos internos de cuentas, empezar a mover el dinero hasta que acababa pues en los cajeros automáticos. Oye, le pregunto a nuestros invitados, Alejandro e Iván, nos cuenta Óscar que pues este Lupin imitaba páginas web, creaba aplicaciones falsas, es decir, hacía unos entornos empresariales pseudo-reales, ¿no? Entonces, ¿hay herramientas tecnológicas que se puedan luchar contra esto? En principio sí. O sea, hay mecanismos avanzados de protección de amenazas que te permiten, de alguna manera, impedir que conexiones a dominios primos, que son dominios muy similares a la página web que se quiere replicar. Decía Óscar que una letrita se cae, sí, pero no. Entonces, justo. Capital Radio y Capital Radio, ¿no? Capital Entonces eso Radio, ni lo notas, ¿no? Eso es, tú no te das cuenta porque al final, básicamente, inclusive muchas veces se utilizan caracteres cirílicos que son muy parecidos a los caracteres del alfabeto latino y que da la sensación de que es casi idéntica a la URL que tienes que estás tecleando o que estás enlazando realmente. Sí. Y bueno, hay mecanismos de protección avanzada pues basados en endpoint, basados en security gateways que te pueden evitar el acceder a este tipo de entornos, ¿vale? Pasa que bueno, que al final generalmente son entornos muy pensados para ámbito empresarial, creo yo, más que para ámbito doméstico. Sí. Claro, a nivel empresarial, pues efectivamente hay muchas medidas, hay muchas cosas que la tecnología sí ve, pese a que el ojo no, y entonces a nivel de empresa quizá muchas veces esto es más difícil que pase. O sea, todo el mundo sabe que hay estafas también a nivel empresarial. El problema aquí es que esto es a nivel de usuario. Y el usuario, pues, aunque no lo queramos, ni está todo el día encima de la tecnología, ni tiene tantos conocimientos, ni sabe todo eso que a nosotros a veces nos parece súper evidente. Pues cosas tan tontas como tener un antivirus de nueva generación o tener una VPN para conectarse a determinadas cosas, pues a ellos eso les suena a chino muchas veces. Entonces, claro, tú le dices, cuando te metas a comprar, pues mira que el candadito esté bien, y ya le acabas de poner un hándicap a la hora de verificar que ni siquiera es lo válido, o sea, ni siquiera es la mejor forma, pero ya le estás poniendo un hándicap que dice, yo qué sé, el candadito, ¿dónde está el candadito? Ya. Porque el caso de Lupin, tecnológicamente, ya nos has dicho que no era excesivamente complejo, no era un entramado que ingenieros muy listos como Pablo tendrían que descifrar, es decir, que era... No, en cuanto al modus operandi no. Otra cosa ya es las medidas de seguridad que tomaba de, pues eso, anonimizar sus conexiones, luego la evolución de la instalación de la aplicación en el terminal, pues bueno, ahí sí que la verdad que el tío lo pensó bien y bueno, como modus operandi de estafa nuevo estaba bien desarrollado, la verdad. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre tendemos a pensar un poco operaciones tipo NSA y cosas así muy, muy complejas, no nos damos cuenta de que a veces no es necesario irse tan lejos como hacen estas agencias o usar tanto 0D y horas de investigación para conseguir el objetivo final, que es el dinero. O sea, eso es más sencillo. De hecho, el 80% de todos los ciberdelitos son estafas. Y es lógico porque al final el ciberdelincuente lo que busca es un beneficio económico rápido, seguro y cuanto antes mejor. Y gran parte de estas estafas afectan al ciudadano, que muchas veces es el gran olvidado, ¿no? Porque no son grandes cantidades. Siempre nos llama más la atención el haber robado un banco con millones de euros o grandes fraudes al CEO a empresas, pero luego el ciudadano es el método de la hormiguita donde van sacando poquito a poquito, pero claro, si son miles de afectados, empezamos a multiplicar y nos salen por las cantidades que manejaba nuestro amigo Lupin. A mí me sigue llamando la atención la edad del presunto delincuente, 23 años, me parece súper joven, ¿no? No sé, ¿cómo se llega a este grado
pues de sofisticación en cuanto a la estafa y en cuanto a los métodos empleados? Pues realmente la red tiene la clave. Hoy en día en Internet tienes tutoriales para hacer todo, para aprender todo, y permite el ser autodidacta e ir aprendiendo, ir afinando conocimientos. La información está ahí, el conocimiento está ahí, y es solo hay que saber buscarlo y aplicarlo. Y es un poco, él se ha hecho a sí mismo. Él es un chaval de la calle, por así decirlo, combinando la calle con Internet, ¿no? Y la verdad que ha aprendido de su primera estafa, donde la página web estaba a su nombre, pues es evidente que bastante ha mejorado y ha afinado sus procedimientos. ¿Qué os parece, Iván, Alejandro, que os veo a sentir? No, que además es que en la web todo, por decirlo de alguna forma, es mucho más fácil que antiguamente. O sea, antes pues teníamos efectivamente el Lupin, ¿no? Que le ponemos el nombre de ese personaje. Pues ese personaje tenía que tener un local, un recinto, tenía que tener una serie de personal. Todo eso aquí no hace falta. Aquí tener un dominio son 3 clics. Montar una aplicación y subirla al store de Google, pues son otros 3 clics, ¿vale? Y tener una pasarela de pago, pues a poco que tengas un poco de tiempo y te merezca la pena, has montado un entramado que, pues eso, pues siendo un chavalín, de repente pareces una gran corporación. Y pues a mucha gente no engañará, pues seguramente, pero a mucha otra, pues efectivamente en el goteo, pues de 200 en 200, pues te montas un negocio bastante interesante. Muchos me parecen, Alejandro. No, que digo, que hacía una reflexión, es que 200 en 200, pues es que muchos son, ¿no? Bueno, el número está ahí, ha sido, una estafa brutal desde mi punto de vista. Lo que sí es cierto es que al final todo está en Internet, te puedes bajar aplicaciones, tú no necesitas ni siquiera desarrollar, lo tienes ya todo ahí, puedes hacer uso de ello, te lo descargas, lo puedes empezar a utilizar, tienes documentación, tienes toda la información necesaria para poder montar este tipo de soluciones sin tener un conocimiento técnico nada importante. O sea, al final todo está en Internet, todo está colgado, puedes revisarlo, puedes verlo, y sin tener un conocimiento muy amplio puedes montar este tipo de estafas. Es relativamente sencillo. Bueno, pasa también con el caso del ransomware, que como ya hemos comentado, cada vez más evoluciona hacia ese ransomware as a service, ¿no? Que pues ciberdelincuentes, entre comillas, de pacotilla, ¿vale? Que no tienen ese conocimiento técnico, pues se van y compran esas herramientas y pueden lanzar estos ataques. O ya pasaba con el denegación de servicio, que también contratas los servicios. Es decir, pues que la ciberdelincuencia avanza hacia ese modelo de servicio que cualquier persona, entre comillas, ¿vale? Porque hay que tener también unos conocimientos y saber y querer, ¿no? Pues puede lanzar esos ataques, y en este caso... Un poco lo híbrido que he calificado, pero que decíamos, ¿no? Porque al final convergen un poco las 3 patas, ¿no? La estafa de toda la vida, herramientas digitales que están a tu disposición y luego un movimiento de dinero, ¿no? Uh-huh. Es que desde hace años ya vivimos en la época de la estafa en Internet as a service, de los servicios para hacer el mal. Entonces, básicamente ya es plantearte tus objetivos de negocio en el lado del mal. Claro, y nosotros lo que vemos es esos cometidos que cada vez se sectorizan más, ¿no? En grandes ataques, por ejemplo, pues es una organización que se encarga de buscar cómo acceder a redes empresariales, pero luego ellos no se encargan de explotarla. ¿Por qué? Porque si yo sé acceder y comprometer redes, yo me dedico solo a hacer eso. Luego se lo vendo a terceros, que ya dependiendo si he conseguido acceder a la red de determinada empresa o de un banco o de lo que sea, se lo vendo a terceros y ya por un importe determinado. Y ya ellos se encargarán de hacer el típico de ataque que quieran, o robar la información, o inyectar un ransom, o cada uno lo que vea. Cada uno sabe hacer algo bien y se dedica solo a eso, y si necesita algo de terceros, pues ya se ponen de acuerdo, que eso es uno de los grandes problemas que vemos, ¿no? Que los malos delincuentes a través de foros en una hora se ponen de acuerdo, oye, tú haces esto, yo hago lo otro, me pagas esto, me pagas lo otro, y sin embargo los buenos, por así decirlo, en la persecución, pues todavía nos cuesta mucho trabajar, y sobre todo cuando la cooperación internacional, que es clave en estos asuntos, con determinados países, ponernos de acuerdo no es cuestión de horas, sino que nos lleva bastante más tiempo. Iván, ¿qué ibas a comentar? Nada, justamente eso, que al final Internet no tiene un problema que es el alcance. Tú montas una tienda de barrio y tu alcance son los vecinos que pasan por la puerta, y en una estafa en Internet tus potenciales clientes son todo el mundo.
Si sumas a eso que si te tienes que poner de acuerdo con alguien, también es todo el mundo, cosa que no pasa en el otro sentido, porque efectivamente hay leyes que muchas veces entorpecen más de lo que ayudan, pues es que te encuentras un enemigo muy potente. Te encuentras un enemigo que efectivamente si necesita algo, solo necesita poner en un foro ¿quién me ofrece un servicio de ransomware as a service? Y en 10 minutos tienes ahí 30 variantes de ransomware que te dice, pues por 50 euros, venga, para adelante. Claro. Lo que es fundamental en este caso, yo creo, es lanzar esos consejos para no ser víctima de este tipo de estafas que hemos estado comentando. No solamente los de Lupin, porque hay muchas más que no son tan sofisticadas, pero es, como bien decía Óscar, pues las estafas en el Internet, este tipo de fraudes son los más importantes ahora mismo. Creo que la cifra estaba en que los fraudes a través de Internet suponían ya el 5% de todos los delitos a nivel global, ¿no?, de España. Así que esos consejos, ya que tenemos aquí a estos 3 expertos con nosotros, pues para intentar detectar, no ser víctima de estos delitos que son cada vez más sofisticados, Óscar, porque es verdad que, tenían ese HTTPS, se parecían mucho, prácticamente eran iguales que las sus web primas, ¿no? No cantaba el precio demasiado. El precio, claro, es que todo, ¿qué hacemos? Nos metemos, por ejemplo, en el aviso legal, nos metemos a ver qué información tienen. Bueno, nos descargamos uno de estos que decía Alejandro o Iván, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? Una cosa súper sofisticada. Pues, por ejemplo, ese chequeo, esa pequeña investigación que tenemos que hacer cuando vayamos a comprar en un comercio que no lo conozcamos ya, que sea de los grandes, pues tener claro sobre todo el dominio completo. Él en este caso lo que hacía de la tienda legítima, si era un .com, pues él a lo mejor se registraba el .es o registraba el .co. Entonces no quedarnos solo con el nombre de la tienda, sino ver el dominio completo, si realmente es el legítimo o es uno suplantado. Y luego intentar buscar medios de pago lo más seguro posible, que ahora mismo, pues los pagos a través de tarjeta de crédito con las plataformas de pago segura y las medidas que se implementan en el comercio electrónico, pues son siempre más seguros que buscar otros medios de pago que nos pueden dar algún que otro problema. Oye, ¿y desconfiamos de la transferencia? Es decir, cuando un sitio de comercio electrónico nos pide transferencia bancaria, todavía hay muchos sitios de compra-venta que se hacen a través de transferencia. No sé, a ver. A ver, en principio siempre ha sido un medio seguro porque detrás de una cuenta bancaria siempre hay un banco que es el que identifica el titular. Pero, lo estábamos hablando antes, con la figura de las mulas esto nos desestabiliza y nos rompe ese sistema y claro, ya esa parte de confianza puede quedar comprometida. ¿Qué diríais vosotros, Alejandro, Iván, de los métodos de pago? Lo digo un poco pues para prevenir, ¿no? Uh-huh. Bueno, el comercio electrónico, como bien comentaba aquí el compañero, pues yo creo que es seguro. O sea, no deberíamos de estar asustados por comprar en Internet, ¿vale? Lo que sí es cierto es que hay que ser muy cuidadosos. O sea, la principal amenaza que veo yo a día de hoy para este tipo de comercio son... te va a entrar siempre por el correo electrónico, donde tú vas a tener algún tipo de spam, con URLs, páginas, donde realmente ese tipo de acceso no es un acceso... o no debería ser un acceso lícito y que deberíamos de evitar en la mayor medida posible, ¿vale? Y luego, sobre todo, en este tipo de páginas que aparecen en los buscadores de vez en cuando con ofertas que en este caso, lo comentabais al principio del programa, no eran ofertas demasiado cantosas en el sentido de que estaban muy cerca, era un poquito más barato que la web oficial y demás, pero que no te quedas más remedio que revisar realmente en esa página web si esa URL, como se comentaba, era una URL válida o no, ¿vale? Y si ese certificado que está emitido para ese dominio es un certificado que realmente es válido y de alguna manera es un sitio confiable, ¿no? Entonces, yo no perdería la fe en las compras en las compras en Internet, ¿vale? Pero sí que sería mucho más cuidadoso al hacerlas. Mira, ahora que hablas de compras y ahora, Iván, queremos tu reflexión. No sé si nos comentabas que de cara al Black Friday, que nos volvemos todos locos a la hora de comprar y estamos buscando las ofertas y como hay tanta información, ¿no? Por todos lados, porque ya todo el mundo participa del Black Friday, entiendo que hay que tener un poquito sangre fría y prudencia, ¿no? De cara a estas grandes citas de compra, ¿no? Menos mal que aquí no celebramos lo del Día del Soltero del 11 de noviembre de Alibaba, porque entonces, estaríamos, pero... Este año ya empezó a haber ofertas de ese día. Y este soltero. Año probablemente muchas más tiendas online se sumen al carro, porque al final pues son excusas de alguna forma para que la gente compre claro, más. Claro, sí. Entiendo que hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, no se trata, como se comentaba aquí, ni mucho menos criminalizar el comercio online y que la gente ahora diga, pues dejo de comprar por internet, porque todos los días se hacen y vuelvo a bajar a la tienda de abajo. Se hacen, claro, todos los días se hacen cientos de miles de transacciones y operaciones y claro, esto es un porcentaje relativamente reducido con el total. Nuestro objetivo es que esto tienda a cero, pero bueno, entre todos, la parte nuestra de investigación, cada vez que por desgracia hay algún delito, más luego la concienciación de que la gente poco a poco vaya ganando capacidades a la hora de reconocer estos sitios fraudulentos, pues hombre, irá mejor la cosa. Iván. A ver, yo creo que básicamente se trata de conocer los riesgos. Si tú conoces los riesgos, tú sabes a lo que te enfrentas. Decíamos de volver a la tienda de abajo. Volver a la tienda de abajo mucho tiempo fue peligroso. Te podían robar la cartera por la calle, tú aprendías que podían pasar cosas. ¿Qué pasa? Que como aprendiste eso, pues ya te guardabas la cartera en otro bolsillo o no la llevabas, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Internet es un sitio para mí igual de peligroso que la calle y lo único que hay que tener en cuenta es que hay esos peligros que muchas veces pues pasamos por alto. Aparece un Black Friday y vamos con toda la euforia a comprar a todos los sitios. Pues no, si tienes un montón de tiendas, pues los mismos medios que utilizabas antes los utilizas para mirar que la página sea buena, que el método de pago, pues decís transferencias. Pues si tengo un método de pago que me dé más garantías, ¿por qué no lo voy a usar en vez de, que a lo mejor una transferencia seguro que es segura, pero igual tengo una tarjeta prepago que si me la roban no tiene saldo o cualquier otro método que me garantice una devolución en caso de fraude? Pues al final las precauciones nunca están de más y en Internet se tiende a pensar que todo vale y no es así. Es un entorno pues tan hostil como pueda ser cualquiera de la vida cotidiana, solo que hemos llegado ahí, mucha gente ha llegado tarde quizá y ha llegado pensando que esto es hacer 2 clics y ya está, y no, pues simplemente hay que tomar las precauciones en base a los riesgos que existen. Si tú sabes el riesgo y te dedicas un minuto a pensar qué estás haciendo, lo más seguro es que no te engañen y que no caigas en eso. Yo destacaría dos que ha dicho Óscar. Uno, el primero, en las plataformas estas de compraventa que suele haber, el que no te saquen de esa tienda, es decir, el permanecer en esa tienda todo el rato y que las compras se hagan dentro de la tienda. Eso te va a dar seguridad y si te sacan, pues ya que te escame un poco o no continúes. Y la otra que me ha llamado también bastante la atención, que utilice el tema de llamadas por teléfono, sobre todo porque es una inversión de tiempo costosa. Y para además un que atacante. ha dicho Óscar que es el phishing con V, entiendo, en vez de phishing, ¿no? Phishing. Claro. Phishing. Entonces, pues bueno, que piensen si están comprando en Internet o están haciendo una adquisición en Internet, que normalmente se hace a través de Internet, a través de procesos automatizados para reducir los costes a esa compañía y de poder ofrecerte esos productos a buen precio. El coste de tener una persona llamándote por teléfono es bastante alto. Entonces, que desconfíen y sobre todo que utilicen los medios de tarjeta para pagar online, que como hemos dicho, pues son bastante resistentes a este tipo de fraudes y que estás protegido también incluso por seguros. Entonces, no salirte, digamos, de los canales normales que has estado utilizando y sobre todo también la aplicación. Me imagino la aplicación utilizaría, no sé si utilizaba markets oficiales, entiendo que no, que es una aplicación que no está subida. O no, es que encima es una aplicación comercial y legítima. Sí. Legítima, entonces que sirve para que el propio usuario pueda tener su inbox de SMS en su propio ordenador, pero claro, si lo configuras con una cuenta de un tercero que te dice, y ahora pon esta cuenta de correo, en lugar de ir al propio usuario y va al señor Lupin. Pues ahí ya lo tienes ahí, él lo ha hecho muy bien en el sentido de usar una aplicación legítima y una aplicación subida en markets oficiales, pero tenemos que desconfiar cuando alguien está poniendo ya sus datos en lugar de los tuyos. La verdad es que es como digo, un caso apasionante que nos deja ver cuáles son ahora mismo las circunstancias en las que la sociedad de consumo digital se mueve, amenazas, pero también, bueno, hay, como hemos podido y estamos pudiendo comprobar, soluciones frente a estas amenazas. Me gustaría, antes de hacer una pequeña pausa por la publicidad, que Óscar quizás compartiese con nosotros, no sé, ¿qué os ha sorprendido de este caso y qué habéis aprendido de todo ello? Porque lleváis muchos años luchando contra todo tipo de delincuencia telemática, ¿no? Que tiene un componente de tecnología, pero entiendo que de todos tenéis un aprendizaje. En el caso de la operación Lupin 3, si no me equivoco, ¿cuál ha sido ese aprendizaje? Pues sobre todo la combinación, como decía antes, de una persona que se movía muy bien en el entorno digital, tomaba muchas medidas de seguridad en sus conexiones, con técnicas de anonimización, pero luego, sobre todo, lo bien que se movía en el mundo físico, en el mundo tradicional. Y claro, la obligación de ser imaginativos en cuanto a las líneas de investigación a trazar, porque como antes decía, durante
bastantes meses hemos estado siguiendo a un fantasma, una persona que habíamos escuchado su voz, pero que no teníamos ni su identidad, ni teníamos un número de teléfono porque los cambiaba cada 5 días, ni teníamos un domicilio, ni teníamos un vehículo, ni teníamos nada. Entonces, el ir pensando continuamente de qué forma podíamos saber quién es, pues la verdad que hemos aprendido mucho y hemos abierto un gran abanico de líneas de investigación que, bueno, al futuro nos servirán para otros temas. Desde luego, la imaginación que tenéis que tener vosotros es inmensa, para ponerte en la piel de esos delincuentes, es decir, a ver, ¿cómo hago por aquí, por allá? Sí, sin lugar a dudas. En fin, vamos a hacer esa breve pausa. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's so clearly the wrong strategy for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues el caso de la operación Lupin 3 es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos en materia de ciberseguridad del año en nuestro país. Pero bueno, como cada lunes aquí contamos, son muchos los que se producen, como es el caso de el ataque al Ayuntamiento de Roquetas, lo comentábamos la pasada semana. Baltimore. Sí, bueno, estaba yo todavía, no había salido de mis fronteras, de nuestras fronteras, ¿no? Hablando de Cantur, ¿no? Pero efectivamente decía Iván, ¿no? Un poco como balance del año. Aunque bueno, en realidad para los 3 especialistas que tenemos aquí seguro que tenéis balance en cuanto a operaciones por parte de Óscar, en cuanto a incidentes registrados por parte de Alejandro Iván. Un año, entiendo que lo habéis comentado, bastante interesante, ¿no? Interesante, intenso, y no llevamos ni la mitad, ¿eh? Sí, a nivel de casos y de ganancias, o llámalo como quieras, generadas por atacantes, la verdad que se están superando con creces los umbrales del año pasado. Además, pasa una cosa curiosa que ya publicábamos en el informe de ciberamenazas, que es que se están dando muchos casos de estafas o de ataques dirigidos. Hasta ahora veíamos ese spam que llegaba a todos a la vez, o ese ransomware que llegaba a todos a la vez, y lo que se está viendo últimamente es que muchas de las estafas van en concreto hacia una ciudad o hacia una persona en concreto de una compañía, porque al final es otra forma de negocio y se ha visto que es muy rentable, simplemente por el hecho de darle ese toquecito personal, que como habéis visto, como decíamos de Lupin, ¿no? Que te llama por teléfono, cosas que hacen pasar de ese automatización, que parece que es algo que hacemos 2 toques personales y ya hacen cambiar la amenaza, pues resulta que se ha convertido en algo muy, muy efectivo. Así es. De hecho, todas las ciberamenazas están creciendo de forma exponencial a día de hoy. Y es normal, porque Internet sigue creciendo, aunque parezca mentira, ¿no? Tenemos muchísimos más equipos, muchísimos más dispositivos, muchísimas más aplicaciones, todo va a Internet y todo se sube. Entonces esto hace que el mundo de Internet crezca y entonces para la ciberdelincuencia sea mucho más rentable el atacar estos servicios. Ahora mismo casi todo está en Internet y le resulta más cómodo, más fácil atacar por ahí que hacerlo físicamente en una tienda de barrio, tienes a mano todo lo que necesitas para poder acceder a ese ecosistema, a esas empresas. ¿Vale? Que por cierto, respecto al tema del ransomware, ¿no? De las ciudades de Baltimore, de Riviera Beach también, unas han pagado. Y ya hemos hablado aquí en más de una ocasión del peligro que eso puede conllevar. ¿Qué opináis, Óscar, respecto a estas ciudades que han pagado, a esos ciberdelincuentes o a esas empresas? O a esas empresas de pequeñas en España que también han pagado por desencriptar sus datos. Claro, pero en el caso de una ciudad estamos hablando de un potencial grupo de víctimas a nivel mundial
que claro, estábamos planteándonos en anteriores programas, esto se va a expandir porque están viendo los cibercriminales que ahí pueden tener una fuente de ingresos muy importante. A ver, lo que pasa es una situación complicada. Pues nosotros no podemos imposibilitar que un afectado pague el rescate cuando, dependiendo qué datos han sido comprometidos, pues a lo mejor una empresa tenga que cerrar o tenga que despedir a todos sus trabajadores. Pero también es cierto que si de los orígenes del ransomware nadie hubiera pagado, hubieran dicho, señores, esto no es rentable, vamos a cambiar de modelo de negocio. De hecho, esos propios beneficios que van consiguiendo con el ransom, pues como empresa que son, los reinvierten en hacer I+D, en mejorar sus técnicas de infección y, pues evidentemente, los ransom cada vez son más avanzados. El consejo institucional, evidentemente, nunca es pagar, sobre todo porque estás negociando con delincuentes y nadie impide que si hoy te piden 1.000 y pagas 1.000, pues digan, pues si ha pagado 1.000, ¿por qué no va a pagar 2.000? Y entres en un bucle de chantaje y extorsión. Incluso en algunas ocasiones se vio que la propia herramienta que te mandaban para descifrar los archivos, pues llevaba dentro otro troyano que era más tipo RAT y que te empezaban a espiar o vigilar todo lo que hacías. Entonces, es un poco la balanza, ¿no? Evidentemente no pagar, pero el que no tenga más remedio, pues nosotros tampoco les podemos impedir hacer el pago. En este sentido, claro, es un tema complicado, sobre todo el que expone Óscar, porque claro, cuando estás abocado a cerrar, estás entre la espada y la pared. Y además, pues en casos de empresas privadas, pues cada uno es el negocio. El caso de los ayuntamientos, el problema muchas veces es que también estamos hablando del dinero de todos, es en qué se gasta y por qué no se ha protegido adecuadamente una entidad pública frente a este tipo de ataques o de extorsiones. Claro, que en Rivera Beach creo que ha habido hasta un pleno para pagar el ransomware. Se pusieron ahí todos en la sala a decidir si pagaban o no. Y a mí es que me parece increíble. O sea, yo es que no... O sea, la recomendación yo creo que debería ser obligatoria, es la de no pagar nunca, pero simplemente por el hecho de que cuando alguien paga un ransomware acaba de comenzar una relación comercial con ese delincuente. Entonces, si tú no pagas, esa relación no empieza. Ya está, no pagas, pues se acabó el negocio. Si tú pagas, el delincuente acaba de añadir a su base de datos un nuevo cliente al que a lo mejor mañana tiene ganas de hacer negocios otra vez con él, o no, o le deja un troyano, o le deja cualquier regalo, y a partir de ahí tú sabes que has pagado una vez, pero ya no sabes cuántas veces más vas a pagar. Entonces es que simplemente por no querer tener ese tipo de relación con alguien que te acaba de hacer lo que te acaba de hacer, yo creo que es más que evidente que no hay que pagar. No, sí, en ese sentido ya te digo, la recomendación que yo creo que todos hacemos a todas las personas. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco hay que perder de vista que hay determinadas situaciones que al no tener backup, que yo también es otra que digo, ¿cómo puede ser que cada día todavía en 2020 la gente no tenga copias de seguridad de su información valiosa, que no la tenga respaldada incluso en 2 o 3 sitios? Y ya, si hablamos de datos de empresa, todavía mucho más, porque, bueno, dicen las fotos personales las tengo en un disco duro, me arriesgo a que algún día, ya no por un ataque, un día ese disco duro ya no arranque o falle por algún mecanismo, has perdido los datos y ya lo tienes en varios dispositivos, esas probabilidades ya son menores. Oye, ¿qué os ha llamado la atención en este 2019? Lo de las ciudades, vuestra experiencia desde vuestras compañías, Alejandro. ¿No esperabais noticias como esta? No ya tanto por el debate que lo tiene, sin lugar a dudas, sobre el rescate y el componente ético y legal que tiene, sino por la propia vulnerabilidad de ciudades importantes. A ver, lo que te sorprende es la magnitud, ¿no? Porque son ciudades que estamos hablando, ciudades grandes, con muchísimos habitantes, ¿no? Y que se supone que tienen que deberían de tener una gente de IT bastante experta en evitar este tipo de amenazas, ¿no? Lo que comentabais hace un momento acerca de no tener un backup o no tener los datos respaldados en algún tipo de centro de datos o cualquiera de estas cosas, al final se presupone que en este tipo de entornos debería de estar disponible, ¿vale? Entonces, a mí eso es lo que realmente me sorprende, ¿no? ¿Que haya ataques contra este tipo de entornos? No, porque al final lo que la gente quiere es sacar dinero y esto es una gran ciudad, seguro que tiene dinero y si son capaces de colarse y conseguir ese dinero, pues perfecto para ellos. Oye, pero Iván, vamos a ver, ¿por qué Baltimore y no Wichita? ¿Qué sé yo? Es decir, es por lo que dijiste, un ataque dirigido personal. Vamos a ver entre Wichita y Baltimore quién está más vulnerable y vamos a por ello. Bueno, pues puede ser porque igual alguien tuvo un mal día o igual alguien haciendo un escaneo descubrió un puerto abierto y resulta que era de Baltimore, o vete a saber por qué. El caso es que, decías, ¿os sorprende? Pues
En parte no, porque cuando muchas veces vas a ver a gente, vas a hablar con clientes o con organismos, te das cuenta que todo, pese a lo robusto que parece, muchas veces pende de un hilo muy fino. Y dices, aquí este trabajo deberíais haberlo hecho hace mucho tiempo y bueno, lo estáis solucionando, pues fenómeno. Pero hay veces que dices, me sorprende que no pasen más cosas. Es cierto que, bueno, pues cuando lo ves en los medios, pues te llama mucho la atención. O sea, lo de Baltimore ha trascendido mucho pues porque han acabado ahí con libretas haciendo las cosas, pero en realidad es que te sorprende que no pasen más cosas. De hecho, pasan más cosas de las que salen en los medios y no se llegan a saber. Yo aquí, aparte de lo del tema de backups y demás, sobre todo, primordial tener los sistemas operativos actualizados y en condiciones. O sea, es algo que realmente en nuestra casa no solemos hacer, porque muchas veces cuando te viene la pantalla de actualización, tú mismo dices, qué aburrimiento, tengo que pereza ahora actualizar. Y realmente es algo primordial. O sea, de alguna manera hay que evitar que esos sistemas operativos que de hecho están expuestos a Internet, no estén actualizados. O sea, eso tiene que ser, vamos, otro de los puntos a tener en cuenta para evitar este tipo de ataques. Totalmente de acuerdo. O sea, es que no hay excusa para no actualizar. O sea, y si a día de hoy todavía no tienes puestas las actualizaciones automáticas en un sistema que está expuesto a Internet, es porque han ido fallando una serie de cosas. Decías antes lo de Wichita, igual a Wichita también se lo han mandado, pero tuvieron la suerte de que no les haya afectado, o a la persona a la que le llegó no estuvo formada o estuvo inspirada ese día y no cayó en este. Y muchas veces son ataques de arrastre, de pesca de arrastre. Es decir, yo los mando a todos los ayuntamientos de más de 100.000 personas a ver cuántas caen. Eso es fundamental lo que dice Pablo. Muchas veces en el mundo tecnológico nos olvidamos del elemento humano y la mayoría de las veces, ya hablamos antes de ingeniería social, es la clave. Casi siempre hay alguien que ha hecho clic y es el que la ha liado, por así decirlo. Entonces falta muchísima concienciación del personal, de los trabajadores. Siempre pongo el mismo ejemplo, simulacros contra incendios, los hace todo el mundo y incendios hay uno cada montón de tiempo, y en cambio simulacros de lanzar campañas de phishing a tus propios empleados o mandarles un archivo adjunto a ver qué hacen, eso se hace en muy pocos sitios. Hombre, entiendo que esto es una labor que todavía lleva tiempo, pero yo creo que podríamos ir un poquito más deprisa. La verdad es que en este sentido siempre es bueno recordar que debemos desconfiar un poco y sobre todo pues nuestros mayores y nuestros menores y también los presentes, porque nosotros por ser jóvenes no nos hace mucho más seguros frente a las posibles amenazas, pero sí que prevenir el acceso a la tecnología está pues eso en manos de nuestros mayores también, y las estafas, los timos, la ingeniería social, vale, pues yo creo que está un poco a la vuelta de la esquina. Conocer casos es importante. Yo creo que a través de, si no me equivoco, de la página del INCIBE se podían conocer casos reales que habían pasado de estafas, ciberestafas que habían utilizado, y que, ojo, que conviene tenerlo en cuenta y estar un poco informados a nuestro alrededor. Nos contaba Óscar antes fuera de micro, bueno, pues casos que se producen que muchos de nosotros dirían, pero ¿cómo es posible que haya picado? Bueno, pues hay gente que todavía sigue picando y gente que por desgracia pues pone en juego sus ahorros, ¿eh? Sí, muchas veces por las prisas te llega una estafa de estas nigerianas, un fraude a través del correo electrónico o ayuda médica para una persona. O de cualquier vía, no solamente correo electrónico. Entonces, bueno, pues la pena o intentar ayudar, o las prisas porque te llega una factura de no sé qué entidad que no has pagado, y entonces hay que muchas veces pararse a pensarlo un par de veces y bueno, y darse cuenta de que las cosas se pueden hacer de forma más calmada, ¿no? Con ese sentido común que muchas veces hablamos, que se nos escapa en el mundo digital, que tenemos que tenerlo, porque todavía no consideramos que es el mundo real como hemos estado comentando. Bueno, y de cara a lo que resta de año, estamos a punto de irnos de verano. No sé si tenemos que tener, os lo pregunto a los tres, alguna precaución especial en verano, de la misma forma que siempre que, las persianas no las baje del todo, no le comunique a sus vecinos que se va y no diga a voz en grito que me voy un mes de vacaciones. No, entiendo que también hay que tener cierta prudencia, ¿no?, en el mundo ciber este verano. Esa es la primera. Es decir, no colgar que te has ido de vacaciones en Internet. Claro, ¿no? Porque además es algo que suele hacer todo el mundo, ¿no? Primero dices, me he ido de vacaciones, no hay nadie en tu casa, y segundo dices, ¿dónde estás? Básicamente. Entonces, yo creo que estás dando una información, ¿no? demasiado comprometida para la ingeniería social, sí. ¿no?
Mira, el otro día me decía un amigo que no se dedicaba a esto, pero que él tenía una práctica que me gustó mucho. Dice, es verdad que es muy guay publicar cuando te vas a la playa y subir ahí tus vídeos de que estás en la playa, pero es mucho más guay tener un montón de vídeos para subir durante todo el año de cuando estuviste en la playa. Y ese falso directo de poder subir cosas que tienes acumuladas, dice, aparte de que efectivamente consigues que nadie sepa dónde estás, en qué momento, porque tan pronto subes una cosa como subes otra, además, pues también es muy gratificante y no hace falta subirlo todo en directo, no hace falta decir dónde estás cada vez que estás. ¿Te acuerdas de las vacaciones en mitad de noviembre y dices, mira, estuve aquí? Está muy bien puedes eso. decir que estás en el Caribe. Óscar, recomendaciones, a ver. Pues ya que estábamos hablando de fraudes y estafas, pues mucho cuidado con los productos estacionales, porque igual que nuestro amigo Lupin en verano la liaba con los aires acondicionados o en invierno vendiendo gasóleo de calefacción, pues tener mucho cuidado, por ejemplo, con los alquileres de verano. Ahora mucha gente estará buscando y lo mismo que aplica a lo que hemos estado hablando esta tarde, cuidado con precios muy por debajo de lo habitual, ojo con ir a esas plataformas donde se gestionan los alquileres y que nos digan, bueno, de este enlace te vienes a nuestra página, lo que hablaba Pablo, no salir de esas plataformas que vigilan mucho a sus usuarios y están bien securizadas, no salir al exterior de esas plataformas donde se gestionan los alquileres. Sí, no solo para alquiler de vivienda, sino para alquiler de coche y para muchas otras cosas más que hacemos ahora en verano. Y sobre todo que estas páginas al final lo que muchas veces te piden es dame tu usuario y contraseña, o sea, date de alta, méteme un usuario y contraseña, ponme tu dirección de correo con una contraseña, que generalmente las personas tienden a poner la misma, la que tienen de forma habitual en su cuenta de correo electrónico. Por favor, separemos, o sea, tengamos distintos niveles de contraseñas para distintas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la gente de que al final hay muchas webs, hay muchas contraseñas que tenemos que cargar. Tenemos gestores de contraseñas que te permiten la administración de esas passwords de forma fácil y cómoda. Pero por lo menos el tener separadas las cuentas o los datos, las contraseñas que tienes para internet, para navegación, bueno, pues por redes sociales y sobre todo para páginas de pago, ¿vale? O sea, yo ahí sería muy muy prudente porque le estás dando una información crítica que pueden utilizar. Oye, pues la verdad es que efectivamente eso es muy interesante lo que comenta Alejandro. En muchas ocasiones nos damos de alta con nuestro correo electrónico y para registrarnos utilizamos la misma contraseña para todo. Así que un poquito de paciencia, un poco de ojo y un poquito de desconfianza. Últimos minutos que quiero aprovechar para, sobre todo, pues que Mónica, que además hace muy bien en cabrearse, hay que decirlo, pues un poco a todos vosotros que nos estáis escuchando y que, bueno, quizás todavía seguís pensando que la figura del Lupin que hemos estado hablando aquí largo y tendido es la figura de un hacker, ¿no? Que tiene un capucha y que se esconde detrás de la oscuridad con un ordenador. Pues Mónica siempre ha reivindicado que el hacker, pues no es quien los medios de comunicación decimos. Hay un ciberdelincuente, hay un estafador, como es el caso de Lupin, pero luego hay personas que crean y no están en el lado del mal, ¿no? Bueno, a ver, es algo que no lo digo yo. Sino que lo dice mucha gente. Yo solamente, bueno, pues tengo la oportunidad muchas veces de ser ese altavoz de toda la comunidad de la ciberseguridad y del hacking, que hace muy bien en reivindicar que esa palabra hacker, el hacking, pues son términos que pertenecen al lado del bien, por simplificarlo, ¿no? Y que en ese lado del mal están los ciberdelincuentes, los cibercriminales, y en este caso ciberestafadores, que al fin y al cabo, y Óscar nos lo dirá muy bien, pues son delincuentes, son criminales, que se les pone el término ciber pues para distinguirlos un poco, ¿no? Pero no son ni más sofisticados ni menos sofisticados, son delincuentes sin más. Bueno, pues cuando ustedes lean en algún periódico un hacker roba, bueno, pues sepan que ese periodista lo ha hecho o para ahorrar tiempo o por no informarse demasiado. Lo que también me gustaría decir es que muchas veces, o sea, que el sector tiene todo el derecho a reivindicarlo y yo misma soy la primera que lo dice siempre que puede. Allá donde estoy, lo digo. Y le dedico un capítulo en el libro y ya está, ya paro. Pero también hay que tener en cuenta que, a ver, los periodistas no somos mal gente y hay veces que por desconocimiento pues ponen esa palabra hacker, porque es desconocimiento. Entonces yo lo que pido es que a todo el sector de la ciberseguridad
que no ataquen a los periodistas cuando se equivocan, si es que se han equivocado, y que les ayuden a entenderlo y que sean positivos y que todos, entre todos, pues nos unamos a esa lucha, ¿no? Pero con un espíritu constructivo y no de crítica. Bueno, yo creo que hoy, con la ayuda de nuestros invitados, con la ayuda de Óscar de la Cruz, ha quedado muy claro cuál es la diferencia que hay entre ciberdelincuentes y un hacker. Por ejemplo, Pablo es un hacker. Yo me suelo presentar en todas las convenciones como hacker. Y no le veo aquí ni capucha ni esposas alrededor de sus muñecas, ¿vale? Teniendo aquí a Óscar, además. O sea que... Todavía. Está vigilándote de cerca. No, pues de verdad, no nos queda nada más que de verdad volver a felicitar al trabajo que ha desarrollado de manera conjunta la unidad de delitos telemáticos de la UCO de la Guardia Civil, cuyo uno de sus responsables nos ha acompañado amablemente, Óscar de la Cruz, y a todos los equipos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las instancias judiciales que han participado en esta operación, y que sean muchas las personas, sobre todo, pues que vean salvaguardada su relación con Internet. Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. No sé si tengo 10 segundos. Y 20. Porque empecé hablando de la colaboración con los de fuera, pero no me quería olvidar de los de dentro. Y la verdad que en esta investigación quiero reconocer a todos los guardias, tanto del Departamento de Delitos Telemáticos como del resto de compañeros de la UCO, que han apoyado, que sin su esfuerzo y sacrificio, porque han sido ir a muchos sitios corriendo y muchas noches sin dormir, porque precisamente él aprovechaba estos momentos para hacer sus maldades, pues sin ese sacrificio la verdad que esta investigación no hubiera salido adelante. Pues también ese reconocimiento para ellos, y por supuesto gracias a Alejandro Reyeros de Fortinet, Iván Mateos de Sofos por habernos acompañado. Gracias, amigos. Muchas gracias a vosotros. Amigos, nos vemos el próximo lunes. Pablo, Mónica, que me voy sin despedirme. Adiós y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Todavía no conoces Raisin? Raisin es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Raisin para invertir sus ahorros. Raisin, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Capital Radio. Siente la economía.